Hola, en esta clase vamos a estudiar el tercer modo de transferencia de calor, la radiación térmica. Cubriremos el capítulo 12 completo de Incorpora y entraremos a la sección 13.1 sobre el factor de evicción. Quiero empezar haciendo una pregunta. Para la conducción necesitamos que las moléculas se toquen. Para la convección se necesita que un fluido se mueva. Pero entre el Sol y nosotros hay 150 millones de kilómetros de vacío y aún así nos llega calor. Entonces, ¿cómo es esto posible? Eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Ese es el recorrido que haremos. Arrancamos con los conceptos físicos, luego construiremos una maquinaria matemática, la intensidad de la radiación, pasamos por el cuerpo negro como patrón de referencia, bajamos a las superficies reales y terminamos con la geometría del intercambio entre superficies. Sección 12.1. Conceptos fundamentales. ¿Qué es la radiación térmica? Todo material que esté a una temperatura por encima del cero absoluto emite energía en forma de ondas electromagnéticas. El origen físico está en los cambios de la configuración electrónica de los átomos y de las moléculas. Cuando un electrón cae a un estado de menor energía, esa eficiencia se libera como radiación. Y aquí está la diferencia esencial con los otros dos modos. La radiación no necesita un medio material, de hecho es más eficiente en el vacío porque no hay nada que la disperse ni la absorba. Dos relaciones que usaremos. La longitud de onda es lambda igual a c sobre nu y la energía de un fotón es E igual a h por nu. La velocidad del vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora una sutileza importante. ¿Desde dónde emite un cuerpo? En un sólido opaco o un líquido, un metal, un ladrillo, la radiación que se genera en el interior es casi reabsorbida de inmediato por las moléculas vecinas. Solo consigue escapar lo que se origina en la capa de aproximadamente una micra de espesor, una micra en un bloque de acero. Por eso, para efectos prácticos decimos que la emisión es un fenómeno de superficie. Pero en un gas o en un sólido semitransparente como un vidrio o el cuarzo, la radiación se emite y se absorbe a lo largo de todo el volumen. Ahí el tratamiento es volumétrico y mucho más complicado. Durante todo el capítulo 12 vamos a suponer superficies opacas, es decir, emisión superficial. ¿Dónde vive la radiación térmica dentro del espectro? Entre 0.1 y 100 micras. Eso abarca una parte del ultravioleta, todo el visible, que es la franja estrechísima de 0.4 a 0.7 micras, y una buena parte del infrarrojo. Fíjese en lo angosto que es el visible. Nuestros ojos captan una rendijilla diminuta a todo lo que está pasando. Y hay dos complicaciones que podemos evitar. La primera, la radiación no se reparte por igual entre las longitudes de onda. Depende del lambda y de la temperatura. A eso lo llamamos la distribución espectral y por eso vamos a llevar el subíndice lambda por todas partes. La segunda, tampoco se reparte por igual en todas las direcciones. Esa es la distribución direccional y la describimos con dos ángulos, teta y cenital, medidos desde la normal y pi desde el azimutal. Para manejar las dos dependencias a la vez necesitamos una sola cantidad. Se llama intensidad y es el corazón de la siguiente sección. Sección 12.2. La intensidad de radiación. Primero, una herramienta geométrica. El ángulo sólido es el análogo tridimensional del ángulo plano. Así como un ángulo en radianes es el arco sobre el radio, un ángulo sólido es área sobre el radio al cuadrado. Delta omega igual a delta A sub n sobre r cuadrado. Su unidad es el estéreo radiano. Ojo con el subíndice n. Delta AN es el área proyectada perpendicular a la dirección de observación. En coordenadas esféricas eso vale r cuadrado por seno de teta por delta pi. Y si integramos sobre todo el hemisferio que está por encima de la superficie, obtenemos 2pi estereoradianes. Ahora la definición central de todo el capítulo, la intensidad espectral de emisión. Es la razón a la que se emite la energía en una dirección dada por unidad de área proyectada, por unidad de ángulo sólido y por unidad de intervalo de longitud de onda. Es la ecuación 12.5. Deténganse un segundo en ese coseno de teta del denominador. No es un capricho matemático. Si yo miro esa superficie de frente veo todo el área. Si la miro de costado veo mucho menos. Veo su proyección, que es el área por el coseno de teta. La intensidad se define respecto a esa área proyectada, no al área real.
Las unidades quedan en vatios sobre metro cuadrado por esteloradián por micro. Todo lo demás sale de integrar esa intensidad. Si queremos el flujo que sale por unidad de área, integramos sobre el hemisferio. Sustituimos el diferencial del ángulo sólido por el seno de teta, delta phi, y nos queda la ecuación 12.10. La integral doble de la intensidad por coseno de teta por seno de teta. Insisto en el origen de cada factor porque siempre se confunden. El coseno viene del área proyectada, el seno viene de la jacobiana del ángulo sólido. Son cosas distintas y esos dos tienen que estar. Si además integramos sobre la longitud de onda, obtenemos el poder emisivo total, que es la ecuación 12.12. Ahora viene la simplificación que nos salva la vida. Suponemos que la superficie es un emisor difuso, que su intensidad no depende de la dirección. Si la intensidad no depende de teta ni de pi, sale de la integral. Y lo que queda es una integral puramente geométrica, la integral de coseno por seno, de 0 a pi medios por 2pi. Eso da 2pi por 1 medio igual a pi. Entonces el poder emisivo es pi por la intensidad. Y aquí quiero prevenirles de un error clásico. El factor no es 2pi, aunque el hemisferio abarca 2pi esteloradianes. Es pi porque el coseno de teta le da menos peso a las direcciones oblicuas y ese pi es adimensional, no son pi esteloradianes. Ejemplo 12.1. Tenemos una superficie pequeña que emite difusamente y un detector que la observa desde cierta dirección a cierta distancia. El procedimiento son 3 pasos y es transferible a cualquier problema de este tipo. Primero, calculamos el ángulo sólido que el detector subtiene visto desde la superficie emisora. Es el área del detector por el coseno de su propio ángulo dividido entre r al cuadrado. Segundo, como el emisor es difuso, la intensidad es simplemente E sobre pi. Tercero, la potencia interceptada es la intensidad por el área emisora por el coseno de teta 1 por el ángulo de sólido. La moraleja física es que la potencia captada cae con 1 sobre r al cuadrado y con el coseno del ángulo. Ahora damos vuelta a la flecha. La radiación G es la radiación que llega a la superficie, venga de donde venga. La matemática es idéntica. Definimos la intensidad incidente e integramos exactamente igual sobre el hemisferio. Y la radiación incidente es difusa. Vuelve a aparecer nuestro amigo G, es pi por la intensidad incidente. La importancia conceptual es G contabiliza todo lo que llega antes de que se absorba o que se refleje. Eso es lo que golpea la superficie. El ejemplo 12.2 nos pide calcular la irradiación total a partir de una distribución espectral dada por tramos. Como la irradiación total es la integral de G sub lambda y la distribución es lineal a trozos, la integral es simplemente el área bajo la curva y partimos el espectro en tramos, calculamos rectángulos y triángulos y sumamos. Y la tercera cantidad, la radiosidad J, es todo lo que sale de la superficie y sale por 2 razones. Porque la superficie emite por estar caliente y porque refleja parte de lo que llegó. Entonces físicamente J igual a E más ρ por G. Guarden esta cantidad. La radiosidad es la variable central del capítulo 3 porque es exactamente lo que ve cualquier otra superficie del recinto. A una superficie no le importa si el fotón que recibe fue emitido o reflejado. Sección 12.3, el cuerpo negro. Para medir superficies reales necesitamos un patrón. Ese patrón es el cuerpo negro y tiene 3 propiedades. La primera, absorbe toda la radiación incidente, sin importar la longitud de onda ni la dirección. Su absortividad es 1. Segundo, para una temperatura y una longitud de ondas dadas, ninguna superficie emite más energía que él. Es el emisor perfecto. Tercera, es un emisor difuso. Existe, es una idealización.
pero se aproxima muy bien con una cavidad isométrica con un orificio pequeño. Un rayo que entra por el agujero rebota tantas veces dentro que prácticamente no vuelve a salir. Por eso el agujero se ve negro y por eso es el nombre. ¿Cómo reparte el cuerpo negro su emisión entre las longitudes de onda? Lo dice la distribución de Planck. C1 sobre lambda a la quinta por la exponencial de C2 sobre lambda de menos 1. Miren las curvas. 3 observaciones. Primero, son continuas y no se cruzan. Al subir la temperatura, la emisión aumenta en toda la longitud de onda, no solo en el pico. Segundo, el máximo se corre hacia la izquierda, hacia longitudes de onda menor, cuando sube la temperatura. Esa línea punteada que une los picos tiene nombre y la vemos ahora. 3. Vean dónde cae el pico del Sol. El 5800 Kelvin justo es el visible. Eso no es coincidencia. Nuestros ojos evolucionaron para aprovechar el máximo de lo que hay. Si derivamos la distribución de Planck respecto a lambda y la igualamos a 0, encontramos la posición del máximo. El resultado es la ley del desplazamiento de Wien. Lambda máxima por T igual a 2898 micras Kelvin, una constante. Y de golpe se explica todo. El Sol a 5800 kelvins pica a media micra. Es visible. El filamento de una bombilla incandescente a 2900 kelvins pica en una micra, infrarrojo cercano. Por eso la bombilla incandescente calienta tanto, la mayor parte de su energía no es luz. Y un objeto a temperatura ambiente pica a 10 micras, infrarrojo lejano, invisible para nosotros, pero no para una cámara térmica. Wien también explica por qué un metal al calentarse pasa de rojo a naranja a blanco. El pico se va corriendo hacia el azul y el rojo empieza a integrar todo lo visible. Ahora la pregunta integral. ¿Cuánta energía emite en total un cuerpo negro? Hay una integral Planck sobre todas las longitudes de onda y esta deducción sí la vamos a hacer completa. Paso 1. Hacemos el cambio de variable x igual a c2 sobre lambda por t. De ahí lambda es c2 sobre xt y el diferencial de lambda sale con un signo menos y un x al cuadrado en el denominador. Paso 2. Sustituimos todo el integral y ocurre algo precioso. Todas las lambdas se cancelan y la temperatura se factoriza. Nos queda C1 T a la cuarta sobre C2 a la cuarta. Multiplicamos la integral de x al cubo sobre e a la x menos 1. Noten que la t a la cuarta ya apareció. Y todavía no hemos resuelto ninguna integral. Paso 3. Esa integral que queda no depende de nada. Es un número puro. Y es el resultado conocido, vale pi a la cuarta sobre 15. Paso 4. Agrupamos todas las constantes en una sola y la llamamos sigma. C por 1 por pi a la cuarta sobre 15 por C2 a la cuarta. Si metemos los números da 5.67 por 10 a la menos 8 vatios por metros cuadrados Kelvin a la cuarta. Y llegamos a la ley de Stephen-Boltzmann. El E sub B igual a sigma te da a la cuarta. Esa cuarta potencia salió del cambio de variable, no te da una suposición. Última pieza del cuerpo negro. Muchas veces no queremos toda la emisión, sino la fracción que cae entre dos longitudes de onda. Definimos la función emisión de banda, la integral de 0 a lambda, dividimos entre sigma t a la cuarta. Y aquí hay un regalo. Esa función depende solamente del producto lambda por t, no de lambda y t por separado. Por eso se puede tabular en una sola columna, que es la tabla 12.1. Para una banda entre lambda 1 y lambda 2 simplemente rastreamos
F de 0 a lambda 2 menos F de 0 a lambda 1. Hagamos el ejemplo 12.3. ¿Qué fracción de energía del Sol es visible? Tratamos al Sol como un cuerpo negro a 5800 Kelvin. Para el borde inferior del visible, 0.4 por 5802 da 2320 micraskelvin. Entro a la tabla, interpolo entre las filas de 2200 y 2400 y me da 0.125. Para el borde superior, 0.7 por 5800 da 4060, interpolo otra vez y obtengo 0.491. Resto 0.367, es decir, aproximadamente un 37% de toda la energía que emite el Sol es la energía visible. De resto, unos 12% en ultravioleta y más de la mitad en infrarrojo. Bueno, retomo yo. Ahora pasemos al mundo real, como tal, a la aplicación de todo esto. Ninguna superficie real emite tanto como un cuerpo negro. La emisividad mide exactamente ese déficit. Es el cociente entre lo que emite la superficie y la temperatura. Por definición, esta está entre 0 y 1. No hay más de ahí. Y de ahí sale la ecuación de trabajo de toda la ingeniería térmica. Esta es igual a epsilon por sigma elevado a la cuarta. Estas órdenes de magnitud se conviene tenerlas en la cabeza, pues un metal pulido tiene emisividad bajísima entre 0.02 y 0.1 y un metal oxidado sube muchísimo hasta 0.9 y los no metales como las pinturas, cerámicas, ladrillo están casi todos entre 0.80 y 0.85 y 0.95. Estas dos. Los valores concretos están en las tablas de los libros, en este caso sería el punto 11 del libro. Cuando la irradiación llega a una superficie se reparte en tres. La fracción que se queda es la absortividad, la cual se denomina alfa, la que rebota es la reflectividad, se denomina rho, y la que atraviesa es la transmisividad, que se denomina tau. Por conservación de energía, alfa más rho más tau es igual a 1. Y si la superficie es opaca, tau es 0. Así que alfa más rho igual a 1. Se cancelaría el tau. Ahora presten mucha atención, porque aquí está el concepto más útil del capítulo. La absortividad total es un promedio de la absortividad espectral, ponderado por el espectro de la radiación que llega. Miren la fórmula. Alfa sub lambda aparece multiplicada por G sub lambda. La consecuencia, que el mismo material tiene distinta absortividad según de dónde venga la radiación. Ejemplo concreto. Una pintura blanca frente al Sol, cuya energía está en el visible, donde la pintura blanca refleja casi todo, la absortividad solar es apenas 0.14. Pero esa misma pintura frente a un muro tibio que irradia en el infrarrojo tiene una absortividad de 0.9. Dicho de otro modo, blanco describe lo que pasa en el visible. En el infrarrojo casi todo es negro. El ojo humano es un pésimo radiómetro, por eso no lo podemos ver. Esto nos lleva a un caso muy común. La superficie está dentro de un recinto grande isotérmico a una temperatura que llamamos T alrededores o T alrededores. Si el recinto es grande e isotérmico, se comporta como un cuerpo negro. Entonces la irradiación que recibe nuestra superficie es exactamente sigma por T de alrededores a la cuarta. Y aquí está el punto fino, que es lo que discute el libro en estas ecuaciones, y es que la absortividad se evalúa con la temperatura de la fuente, no con la superficie, mientras que la emisividad se evalúa con la temperatura de la superficie. El flujo neto que queda es lo que emite por epsilon, por sigma, por T a la superficie, a la cuarta, menos lo que absorbe alfa por sigma por T alrededores a la cuarta.
Entonces, en general, alfa no es igual a épsilon. Estas se evalúan a temperaturas distintas. Pero, ¿qué pasa cuando sí son iguales? Para responder esta pregunta debemos ver a Kirchhoff. ¿Qué nos dice Kirchhoff? La ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff es el concepto que conecta la emisión con la absorción. Y es lo que hace aplicable toda esta teoría a la ingeniería. Vamos a deducirlas. Imaginen una cavidad o recipiente grande isotérmico. Por ejemplo, puede ser este termo, en donde está a una temperatura S. Dentro metemos varios cuerpos pequeños de distintos materiales y esperamos a que todo alcance el equilibrio térmico. Paso 1. El recipiente o cavidad se comporta como un cuerpo negro, así que irradia sigma Ts a la cuarta sobre cada cuerpito. Paso 2. Hacemos un balance de energía sobre el cuerpo I. En equilibrio no puede calentarse ni enfriarse, pues lo prohíbe la segunda ley, así que lo que absorbe tiene que ser igual a lo que emite, alfa sub I por G por el área igual a E sub I por el área. Paso 3. Despejamos y nos queda E sub I dividido entre alfa sub I es igual a G. Es el poder emisivo del cuerpo negro y como G es el mismo para todos los cuerpos, ese cociente vale lo mismo para todos, sin importar el material. Paso 4. Pero por definición, la emisividad de E sub I sobre E sub B, comparando, llegamos a la conclusión de que epsilon es igual a alfa. Por ende, lo que pregunta la guía es si esta igualdad total, ¿qué necesita? Para esta igualdad total se exigen tres cosas. Que la superficie esté en equilibrio térmico, como ya hemos dicho en el R5, que la irradiación venga de un cuerpo negro a esa misma temperatura y que ésta sea difusa. Estas son condiciones exigentes. En cambio, en la forma espectral, epsilon sublambda igual a alfa sublambda es mucho menos restrictiva y es lo que realmente usamos en la ingeniería, en la materia, en la vida real. Ahora, ¿cómo escapamos de esas restricciones? Con la hipótesis de la superficie gris. Una superficie es gris si su absortividad y su emisividad espectrales no dependen de la longitud de onda, al menos en la región donde la irradiación y la emisión son significativas. Si además no dependen de la dirección, decimos que esta es una gris difusa, y esa es la hipótesis estándar del capítulo 13. Si la superficie es gris, entonces epsilon es igual a alfa, sin necesidad de equilibrio térmico. Y por eso podemos escribir tranquilamente que el calor neto es epsilon sigma A por T superficie a la cuarta menos T de los alrededores a la cuarta. Pero entonces, una superficie selectiva, puede ser una buena pintura solar, no es gris, y esa es la diferencia. Lejos de ser un problema, es exactamente lo que vamos a explotar ahora. Hablemos entonces de la radiación ambiental. Fuera de la atmósfera, la irradiación solar sobre una superficie perpendicular a los rayos vale aproximadamente 1353 vatios por metro cuadrado. Esta es la constante solar y su distribución espectral se parece muchísimo a la de un cuerpo negro, a 5800 Kelvin. Cuando estas atraviesa la atmósfera pasan dos cosas. Primero, se dispersa. Esta se da mediante la dispersión de Rayleigh por las moléculas de gas. Estas van a lambda a la menos cuarta y por eso es que el cielo es azul. Segundo, es la dispersión de Mie, que se da por polvos y aerosoles, en donde se absorbe selectivamente. Ejemplo, el ozono se come el ultravioleta, el vapor de agua y el dióxido de carbono se comen las bandas del infrarrojo. Como resultado, a la superficie le llega radiación directa más radiación difusa, el cielo, al mediodía. Con cielo despejado, sin nubes, algo que interfiera, unos 800 a 1000 vatios por metro cuadrado, es la unidad que llegaría. Ahora, con esta idea,
que amarra todo el capítulo, un objeto al Sol hace dos cosas simultáneamente. Primero, absorbe con el espectro del Sol, que pica en media micra, y emite con el espectro de su propia temperatura, que pica cerca de 10 micras. Estas son dos ventanas espectrales casi disjuntas, por eso podemos diseñar una superficie que se comporte de una manera en una y de otra manera en otra. Con esto en cuenta, apliquemos esto a un techo. Hagamos el balance. Lo que absorbe el Sol, alfa solar por G solar, tiene que salir por emisión, epsilon sigma T a la cuarta. Despejando, la temperatura de la superficie crece con la razón alfa solar sobre epsilon. Esa razón es la figura de mérito en cualquier recubrimiento. Como ven en la tabla, y en particular quiero que vean el resultado contraintuitivo. La pintura blanca tiene el alfa solar de 0.14 y emisividad de 0.9, razón por la que es más fría. La pintura negra absorbe casi todo el alfa de 0.98, pero también emite muy bien, como pueden ver, 1.09. Esta se calienta. Otro dato sorprendente es que el foil de aluminio pulido refleja el Sol maravillosamente, alfa de solo 0.15, y uno pensaría pues que es un techo ideal, techo de aluminio, pero no, resulta que su emisividad es 0.05. Esto hace que no pueda deshacerse del calor que absorbe, razón por la que se pone hasta 200 grados Celsius. Y el acero galvanizado sin pintar, ojo ahí, es común en nuestros techos, pues este absorbe bastante y emite pues poco. También es importante para tener en cuenta estos recubrimientos que no basta solo con que refleje el sol, pues los rayos del sol, sino que debe poder emitir ese calor. Por eso es que la pintura blanca gana casi en todo, le gana casi a todos, pues esta absorbe poco, emite mucho y es una superficie selectiva fría. Por eso se le puede decir como que la pintura blanca se utiliza para techos fríos, ambientes fríos, cosas frías, como puede ser un hospital. Un hospital es blanco mayormente, gracias a este tipo de cosas. Bueno, ahora pasemos a hablar del factor de visión. Factor de visión, hasta ahora hemos hablado de una superficie, hemos hablado de emisividad, hemos hablado de la ley de Kirchhoff, pero en la vida real hay recintos, recipientes, cosas que son distintas. Ejemplo, un horno, una habitación, un colector solar, que pueden ser cóncavos. Y esto necesita que para calcular cuánta radiación sale de una superficie y llega a la otra, es necesario sí o sí la geometría. El factor de visión F sub IJ es la fracción de la radiación que sale de la superficie I y es interceptada por la superficie J. Y lo más importante, esta es una cantidad puramente geométrica, pues no depende de las temperaturas ni de las propiedades de los materiales, solo de las formas y de cómo están colocados. Su definición formal es esa integral doble con los cosenos de los ángulos y r al cuadrado en el denominador, y pues es una integral muy difícil, por lo cual pues en la práctica esta integral no se resuelve, es algo muy tedioso. Se utiliza pues que como las superficies son difusas y tienen radioactividad uniforme, pasamos a utilizar otras cosas que nos ayudan a resolver esta integral que casi nunca se puede resolver. Entonces, al no resolver esta integral utilizamos la reciprocidad y sumatoria. Estas dos relaciones nos cuentan que la relación de reciprocidad A sub i por f y j es igual a sub j por f j i si conozco un factor en un sentido, i o j. En caso de que conozca el i, el j sale gratis. En caso de que conozca el j, el i sale gratis. La segunda es la regla de la sumatoria. En un recinto cerrado, toda la radiación que sale
de la superficie I tiene que llegar a alguna superficie J. Entonces la suma de todos los F y J sobre J vale 1. Ya con estas dos, la contabilidad es la siguiente. En un recinto de n superficies hay n al cuadrado factores. La regla de la sumatoria me da n cantidad de ecuaciones. La reciprocidad me da n por n menos 1 sobre 2. Así que lo único que tengo que hacer es determinar directamente n por n menos 1 sobre 2 factores. Esto ya sale solo. Y en dos casos particulares que hay que tener siempre presentes es, primero, si la superficie es plana o convexa, estas no se ven a sí mismas. Y F y I vale 0. Pero si esta es cóncava, estas sí se van a ver a sí mismas. Puede ser el interior de un cilindro, en una cavidad, puede ser un bowl. Estas sí se ven a sí mismas y F y I no es 0, es distinto a 0. ¿De dónde salen los factores? Pues estos factores de los que hablamos en la anterior diapositiva salen de las tablas y gráficas que ya hay en los distintos libros, en lugares, etc. En la tabla 13.1 podemos ver que trae las geometrías bidimensionales, las que son infinitamente largas, como placas paralelas, cuñas, cilindros, etc. La tabla 13.2 trae las tridimensionales, discos coaxiales paralelos, rectángulos alineados, rectángulos perpendiculares que tienen un borde en común, y ahí se ven las gráficas. Estas, como la figura 13.14, son esas mismas relaciones, pero leídas con razones adimensionales. X sobre L, R sobre L, etc. Para esto está el álgebra de factores, en donde si una superficie receptora se divide en dos partes, el factor hacia el conjunto es la suma de los factores hacia cada parte. Con eso en cuenta, podemos pasar a ver los ejemplos. 13.3, que vemos acá, es un recinto cerrado. Para esto necesitamos, primero, identificar las superficies. Segundo, anotamos los factores obvios. Tercero, aplicamos la sumatoria fila por fila. Y por último, cerramos con la relación de reciprocidad. Para esto no debemos tomar la integral, no la metemos en esa parte porque pues, no se va a poder. Para el ejemplo 13.4 hay una geometría compuesta, distinta a lo que veníamos manejando. En ese caso, sí tenemos que ver su geometría. Así que lo primero que hacemos es descomponer la superficie. De ahí usamos la superposición y explotamos la simetría, con el fin de que siempre terminemos verificando que la suma de cada fila de 1, si no da 1, hubo un error, algo pasó, o quizás pues puede que sea 0,9 de algo, entonces se puede hacer un redondeo. Bueno, como se hizo en el ejemplo, para este problema, que es un cilindro, como pueden ver en el enunciado, los parámetros, los físicos, necesitamos tener en cuenta, para empezar, la geometría. Para eso tenemos que tener en cuenta tres cosas. Las tres superficies importantes que vamos a tener en cuenta serían, voy a poner como ejemplo la tapa, la base y su lateral. Tener ya esto en cuenta, pasamos a buscar los factores entre los discos coaxiales en la gráfica. Hay que recordar que el lateral es cóncavo, así que su factor propio no va a ser 0. Ya con esto pasamos a terminar con la sumatoria y la relación de reciprocidad, con el fin de terminar ya calculando el intercambio neto. Esto sale solo. Como conclusión de todo esto, podemos llegar a cuatro ideas fuertes, que son las que se debe uno tener en cuenta para este tipo de cosas. Primero, toda la teoría de radiación sale al integrar la intensidad. Si la superficie es difusa, aparece el factor pi. Ojo, pi, no 2pi, como pueden llegar a pensar. Segundo, el cuerpo negro es la referencia. Planck nos da el espectro, Huygens nos da dónde están los picos, nos dice dónde están ubicados, y Stefan Boltzmann nos da el total.
sigma T a la cuarta. Tercero, la emisividad describe cómo emite una superficie y se evalúa a su temperatura. La absortividad describe cómo absorbe y depende del espectro de la fuente. Kirchhoff las iguala, solo bajo la hipótesis gris, pues esta las iguala siempre, pero cuando no son iguales, como es en un techo al sol, esa diferencia sí se puede diseñar. 4. En el intercambio entre superficies, la geometría se encapsula en el factor de visión y toda la física en la radiosidad. Ya con esto, volviendo a la pregunta del inicio, el calor del sol nos llega a través del vacío, porque la radiación necesita un medio. Y llega en el visible, no en el infrarrojo, como pueden llegar a pensar, por la ley de Wehm, y se calienta en un techo galvanizado hasta 250 grados, por la razón de alfa sobre epsilon. Ahora volviendo a lo que la ley de Wehm, como hemos dicho, absorbe mediante vapores de agua y dióxido de carbón el infrarrojo y absorbe mediante otras cosas el ultravioleta. Eso sería todo. Muchas gracias.